Muy buenos días, queridos amigos. Estamos saliendo al aire desde Tampa. Hoy hemos tenido que cambiar la agenda de la programación que tenemos prevista para este domingo, producto de los acontecimientos que se han desarrollado en Venezuela, que son de una envergadura, de una complejidad trascendental y un momento crucial para la historia democrática de Venezuela. Por lo tanto, en este programa vamos a contar con la participación de algunos profesores, de algunos colegas que son politólogos, son especialistas en estos temas, que ya han sido tratados en las redes sociales o participaron directamente anoche con nosotros en los debates que hicimos desde el punto de vista de nuestro celular y los intercambios de opiniones y ideas que vamos a tener en el día de hoy, como es el caso del profesor Carlos Jiménez y del hermano Simón Tenorio, que son dos pudiéramos decir políticos venezolanos o analistas políticos venezolanos que han tenido precisamente una visión muy clara de lo que está sucediendo y que gracias a sus opiniones, más las que han sido tratadas en las redes sociales, hoy podemos conformar el programa que hemos titulado Venezuela, la transición. Para ello hemos contado también con la participación ya de un amigo ya del programa, que es el caso de John Reyes. John Reyes, te damos otra vez la bienvenida. Gracias nuevamente por la invitación, Alfredo. El gusto y realmente por tu aporte a la causa venezolana. Muchas gracias, el gusto realmente es de nosotros. Es neurálgico el tema y tenemos que contar con personas muy versadas en esta materia porque es muy complicada. Yo confieso con toda honestidad que todavía hoy, con toda la información que tenemos y con todo lo que hemos analizado, es bastante complejo entender realmente el problema, porque hay un elemento de fondo importante, y es que la Constitución venezolana de 1999, aunque trata esto, no ha podido incorporar la realidad que vive directamente el país en estos momentos, y sobre esa base nosotros queremos retomar como elemento de entrada el Twitter del señor Luis Almagro cuando le da la bienvenida a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, como presidente interino del gobierno de Venezuela. Por lo tanto, tenemos una oportunidad histórica a las puertas de la democracia, una oportunidad única, porque ya se está cocinando la nueva constitución venezolana que va a ser impuesta, como también ha sido o va a ser impuesta la nueva constitución cubana. Son dos elementos constitucionales que tienen una convergencia en un punto, que es el socialismo irreversible, es la permanencia de estas élites en el poder. Si dejamos pasar este momento, hermano mío, se va a consolidar una de las dictaduras más férreas que va a haber en América Latina y que va a amenazar a toda la región. Entonces, este momento histórico que hemos llamado la transición, porque una vez que ya es reconocido por la comunidad económica, por la comunidad internacional, es reconocido a través del señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, ya hay algunos presidentes como Sebastián Piñera de Chile, que ha intercambiado ya palabras con el señor Juan Guaidó como presidente interino ya desde el punto de vista legal de Venezuela, pues realmente ya podemos hablar de cierto reconocimiento internacional que se está extendiendo día tras día en todos estos aspectos. También ya ha habido también algunas reflexiones de la comunidad económica internacional, la ONU ya se está pronunciando en estos aspectos y en cuestiones de 72 horas prácticamente este reconocimiento internacional debe crecer de una forma desmesurada a partir de la posición que está fijando la democracia venezolana. Hay un elemento importante en este proceso de transición desde el punto de vista histórico, en la revisión que nosotros hacíamos, en este caso yo y demás amigos que nos están viendo en las redes, es que hay un punto, pudiéramos decir, de convergencia total. Maduro es ilegítimo, eso no lo duda a nadie, las reflexiones de todos los puntos de vista está clara, por lo tanto, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, no hay un presidente constitucional venezolano. En la ausencia en este caso del presidente constitucional, hay una figura desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político, al cual el señor secretario general de la OEA lo ha llamado presidente interino. Y menciona el artículo constitucional 233. Yo le voy a ceder la palabra al amigo John para que se refiera a ese punto de vista del artículo 233 y cuál es su interpretación personal en este aspecto. Es correcto. Bueno, nosotros nos basamos en el artículo 233 de la Constitución Nacional de la República de Venezuela, que leo a continuación,
y dice que serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad físico-mental permanente, el abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato. ¿Qué sucede aquí? El 10 de enero, el usurpador del cargo de la presidencia de la República, el señor Nicolás Maduro, termina el periodo constitucional de la elección del 2012, que también tuvo amañada, pero no nos vamos a referir en este momento a ese tema. Una vez que él termina el periodo constitucional, la Constitución venezolana en su historia no contempla el vacío de poder. No lo contempla porque refiere a cuál sería el método a utilizar o el mecanismo a utilizar para que siga el hilo constitucional y no se presente esa situación. Como Nicolás Maduro, el 20 de mayo, a través de una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, hizo una convocatoria a elección presidencial ilegítima. Ya sabemos los orígenes de la Asamblea Nacional Constituyente, que la hicieron ellos, una Asamblea Nacional Constituyente cubana, sin la participación de la mayoría del pueblo, sin las garantías, sin un CNE que respetara la soberanía popular. Se constituyó esa Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto, si la Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima, va a convocar a una elección presidencial ilegítima, que fue el 20 de mayo del año pasado, que todos los venezolanos protestamos, tanto dentro como afuera, porque era ilegítima. Por lo tanto, Maduro está usurpando el cargo de la presidencia de la República ilegítimamente. Él está en el cargo de manera ilegítima, es un usurpador, porque no tiene un origen de iure, es de facto. Su origen es ilegítimo, es de facto, es de hecho, porque no cuenta con respaldo constitucional y no cuenta con respaldo de derecho. Entonces, ¿qué sucede aquí? Como el 10 de enero termina el periodo presidencial, para no generar un vacío de poder, la Constitución, a través del artículo 233, prevé que el presidente de la Asamblea Nacional, legítima, elegida por más de 14 millones de venezolanos, asuma el cargo de presidente de la República. Sin ninguna manifestación, no es necesaria ninguna declaración de ningún otro poder, le da un mandato claro a que asuma la presidencia de la República, que dio en buena hora y gracias a Dios, Guaidó, un hombre valiente, dando la cara por el país, ha asumido. Vamos a llegar ahí a un punto importante en el análisis que estamos haciendo. Le vamos a mostrar ahora, amigos televidentes, un video para ver la posición del señor Maduro y del gobierno que supuestamente presidía, por cuanto ya sabemos que es un presidente inconstitucional y por lo tanto no es realmente el presidente de Venezuela. Rueda, director. Aquí está la legítima Asamblea Nacional, que claro que asume su responsabilidad y la va a asumir. Usted se juramentó en el día de ayer, como ya sabemos, pero se esperaba que asumiera supuestamente la Asamblea Nacional, la presidencia interina, porque dicen que usted es un usurpador. Frente a esto, pareciera haber un golpe de Estado en Twitter, en las redes sociales, un golpe de Estado... El golpe tuitero. El golpe tuitero y el golpe también del reconocimiento de la OEA y de tal, a Juan Guaidó como supuestamente presidente interino. Frente a esto, ¿qué escenarios se están manejando? ¿Qué se va a hacer? Yo les digo al pueblo de Venezuela, ya tenemos muchas experiencias de estas características, ¿verdad? Esto es un show para tratar de jugar a la desestabilización. Pareciera un grupo de muchachitos que han tomado el control de la oposición y ahora quieren jugar a la desestabilización otra vez. Es el mismo grupo que dirigió las guarimbas. Y todos los días van a sacar un show nuevo. Y se reúnen en la noche a planificar para ver cuál es el show del otro día. Ayer el mundo desconoció a Maduro y hoy el pueblo está en la calle. Por cierto, no solamente en Caracas. Hay cabildos abiertos en toda Venezuela. Ahora. Bueno, ya estamos de vuelta.
Hay en las palabras que acaba de utilizar el señor Maduro, él habla algo importante. Él dice, con el apoyo de quién, refiriéndose desde el punto de vista, demostrando que realmente ya lo que se venía confirmando, la ausencia completamente de la independencia de los poderes, todo eso ha sido completamente quebrantado. Y vamos a ir un momentico a el cabildo, o sea, la posición en este caso del presidente Juan Guaidó, cuando él fue al cabildo y se expresó públicamente. Por lo tanto, vamos a ver un momentico, producción, la participación y las palabras muy aclaratorias, muy bien fundamentadas y con una gran valentía que le acaba de transmitir al pueblo de Venezuela y a la comunidad democrática internacional. Vamos a ver un momentico el video. Gritemos con brío, muera la opresión, compatriotas fieles, la fuerza es la unión. Y esa unión es la que está reflejada aquí hoy en las calles de Venezuela, con los estudiantes a los que hoy les doy un aplauso de corazón, con nuestros sindicatos y gremios y sus reivindicaciones laborales, porque están las enfermeras que tanto han luchado, los maestros, los médicos. Un aplauso y mi reconocimiento a su lucha, que es propia. Los vecinos, sociedad civil, Asamblea Nacional, que asume su responsabilidad y su derecho de representar al pueblo y al Estado de Venezuela. Los partidos políticos, base también importante de la democracia, que han sido golpeados. Ahí hacían referencia a Elías, que está preso solamente porque yo soy presidente de la Asamblea Nacional, por ser de voluntad popular. Para los que preguntan del riesgo de hacer política en Venezuela, muchos de los medios internacionales nos han preguntado eso. Pero no solamente de hacer política. O no hay sindicatos presos. O no hay también, gracias, o no hay periodistas presos. Es todo el que se atreve a pensar distinto. Bueno, una vez que ya el señor Juan Guaidó hizo la convocatoria, voy a retomar una parte de su discurso donde convocamos a todo el pueblo de Venezuela. O sea, aquí la convocatoria queda abierta, como usted explicaba, para que todo el pueblo de Venezuela realmente lo reconozca como presidente interino desde el punto de vista de Venezuela. Desde el punto de vista legal, ¿es o no es el presidente de Venezuela? Es el presidente de Venezuela, facultado por el artículo 233, por ser el presidente de la Asamblea Nacional y por haber un claro mandato de la Constitución de la República de Venezuela, donde en estos casos, por lo que explicamos anteriormente, el presidente de la Asamblea Nacional asume el cargo de presidente de la República a la ausencia, porque al no haber un presidente para la continuidad del hilo constitucional y del mandato, al no haber un presidente el 10 de enero que se vaya a juramentar ante la Asamblea Nacional, automáticamente la Constitución prevé, para que no se genere un vacío de poder, a quién le corresponde asumir el cargo de presidente de la República. Y como Maduro es un usurpador del cargo, por todo lo que explicamos, porque fue elegido de manera ilegítima, con una elección viciada, una elección que solamente hicieron ellos y que ya de números se han hablado de la participación que tuvo, sin garantía. No hay presidente ejerciendo el cargo de la presidencia de la República de derecho, sino de facto. Es un presidente ilegítimo usurpador del cargo. Entonces, bien, ¿qué sucede? Que hay otros artículos de la Constitución Nacional que hacen que toda la sociedad en pleno, los poderes y las instituciones actúen en consecuencia de apoyar en esta situación la continuidad de este mandato que da la Constitución. Disculpa un momentico, John.
porque estamos hablando del artículo 233. Yo siento todavía que hay algo que falta de tocar en el 233 para pasarte a estos dos artículos que nos está proponiendo. Okay. Y es lo siguiente. Ayer conversaba yo con un grupo de amigos, un grupo de colegas, un grupo de profesionales. Me nutría del trabajo de los periodistas que muy inteligentemente y muy, pudiéramos decir, acertadamente tocaron el tema. Me refiero a Radio Caracol, me refiero a NTV24, me refiero a la CNN, me refiero también a otras emisoras y a otros canales de otros países que han tocado el tema, y lo que nos han hecho llegar los diferentes compañeros de las redes sociales, que aprovecho para promocionar en este caso al profesor Carlos Jiménez en su programa radial de hoy de las 12 del día, que va a estar muy interesante, no se lo pierdan. Ahora, relacionado con esto, ¿cuál es el resumen de todo esto? Que llegamos a un punto pudiéramos decir, de duda magistral sobre estos aspectos. ¿Se debe juramentar el presidente para que sea presidente, o no es necesario, o es un formalismo realmente, o hay que esperar por eso para reconocerlo como presidente, o ya automáticamente es el presidente interino como lo ha reconocido el señor Luis Amaco? No hace falta, creo que es más una formalidad que se puede realizar a través del vicepresidente de la Asamblea Nacional, pero la Constitución es clara, y no hace falta manifestación alguna ni declaración alguna de otro poder para cumplir un mandato claro que le da la Constitución al presidente de la Asamblea Nacional. O sea, a partir de este momento podemos afirmar ya que el presidente interino, como lo reconoce el secretario Luis Almagro de Venezuela, es Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Es un presidente de jure, de derecho, con mandato claro de la Constitución. No queda la menor duda. Correcto. Entonces, salvado este aspecto que consideramos que es muy importante, vamos a pasar entonces a los artículos 333 y 350 para volver otra vez al punto de nuestro programa, la transición. Es correcto. Leemos el artículo 333 y dice: esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. Este artículo, y leyendo el artículo 350, tiene mucho que ver con el cabildo y el tema que vamos a tocar. Me está jugando una broma aquí. No se preocupe, hay un viento agradable que es una brisa que consideramos que es el pueblo de Venezuela que está aquí junto con nosotros, pero es el abrazo solidario que necesitamos todos los que amamos a Venezuela para sentir ese calor popular que ayer expresó Juan Guaidó. Es correcto. Este artículo nos dice que todo venezolano tiene que hacer vigente la Constitución, el artículo 233. Es muy claro porque no pierde la vigencia de la Constitución porque hay hoy un régimen de fuerza queriéndole imponer al país un modelo comunista que no respeta el Estado de Derecho ni las leyes del país. Y en eso, desde el presidente Hugo Chávez, ha venido, por cierto, una Constitución hecha casi a la medida y que después le quedó pequeña, un traje a la medida, y para que usted vea, y no respetan la Constitución de Venezuela. Entonces, todos somos garantes de que la Constitución mantenga plena vigencia. Y aunado al artículo 350, que es donde Juan Guaidó llama a un cabildo. ¿Por qué llama a un cabildo? Bueno, porque es responsabilidad de cada uno de los venezolanos que estamos dentro y fuera del país asumir el reto que significa hoy rescatar la libertad y la democracia del país por el mandato que nos da la Constitución. Las universidades, todas las fuerzas vivas del país, los gremios, la iglesia y todo lo que representa las fuerzas vivas de un país, tenemos que defender la Constitución y apoyar hoy a este presidente interino que nos faculta la Constitución en seguir en este proceso libertario que tenemos hoy los venezolanos. Entonces, muy bien, el artículo 350, que lo voy a leer, dice: el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana y a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen o legislación o autoridad que contradice los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Somos todos los venezolanos los que estamos llamados a defender la Constitución Nacional.
y a defender nuestra democracia. Estamos investidos por el artículo 350 para desconocer a cualquier régimen que nos quiera secuestrar nuestras libertades. Y es hora de que el pueblo venezolano, de tanta lucha y de tanto que ha padecido por esta situación, demos una respuesta definitiva a esta situación y podamos volver a tener un Estado de Derecho donde se respeten los derechos humanos, donde se respeten las libertades, donde se respete a toda la sociedad que tiene que ser reconocida en pleno con todas las facultades que tiene. Bueno, estos aspectos que John explica desde el punto de vista constitucional, porque además es experto en esta temática también desde el punto de vista legal y que viene muy a tono con lo que está sucediendo, nos permite esclarecer lo siguiente. Venezuela tiene un presidente interino. Ya con este presidente interino nosotros consideramos que se está iniciando un proceso de transición. Incluso él ayer, desde el punto de vista público, hablaba de la ayuda, del reconocimiento de la ayuda humanitaria, la solicitud de la ayuda humanitaria por la urgencia que requiere el tema humanitario. Hablaba en este caso de hacer una revisión pudiéramos hablar desde el punto de vista legal de algunos aspectos constitucionales, y hablaba también desde el punto de vista de los presos políticos que continúan en las cárceles injustamente, precisamente para desde este aspecto lograr una amnistía. O sea, ya podemos decir que como presidente se está pronunciando directamente al país. Hay un elemento importante que a mí me gusta retomar, y es que el discurso oficialista del presidente inconstitucional o del que está usurpando la presidencia en Venezuela, en este caso el señor Nicolás Maduro, retoma y habla de con el apoyo de quién en el programa o sea, en la interpelación que le hace a los periodistas, y subraya mucho con el apoyo de quién, dando a entender que hay una unidad monolítica que está pisoteando directamente la Constitución, aspecto que lo hemos visto con claridad, y se sitúa como lo que es un dictador en todo el sentido literal de la palabra, y no solamente él, sino todas las personas y todas las agrupaciones de fuerza que él representa. Este proceso de transición, yo y demás amigos, que se está iniciando y que es único en Venezuela, yo quiero dedicarle algunas palabras también a Juan Guaidó. Nosotros hemos visto en la historia contemporánea que los pueblos siempre buscan a un caudillo y buscan a una gente con determinadas características sobrenaturales para convertirlo en un líder y abrazarlo con las dos manos. Si nosotros de verdad defendemos la transición, anhelamos la transición, necesitamos la transición y somos partícipes de este proceso de cambio en el cual se va a comenzar a abrir la puerta de la libertad y de la democracia en Venezuela, tenemos que reconocer en el caso de Juan Guaidó que es un joven que ha dado el paso al frente, un joven con un coraje extraordinario, con una dignidad y un valor increíble para asumir precisamente este mandato, y lo ha hecho de una forma brillante y de una forma completamente personal, porque esa es su forma de dirigirse a la sociedad. Yo no lo veo mal, todo lo contrario, lo veo con una humildad extraordinaria, lo veo con un amor extraordinario y lo veo desde el punto de vista estratégico en la política muy claro en lo que se debe hacer directamente en el país. Otro elemento importante es lo que representa a la juventud venezolana, a los estudiantes venezolanos, a los líderes venezolanos, que hoy por hoy, como en el caso de Leopoldo López, pudiéramos hablar del secretario también de su partido, y podemos hablar de muchas personas más, de jóvenes venezolanos, han sufrido la barbaridad de esta dictadura que ha hecho de la barbarie su razón de ser y que hoy por hoy de esta forma se mantiene en el poder. Todos ellos también han representado y representan esta necesidad de cambio de la juventud. Nosotros le vamos a dar todo nuestro apoyo al señor Juan Guaidó, a su proyecto político y a toda la juventud venezolana. Hay un elemento también importante en este proceso de transición y son los organismos de la seguridad pública que debían ser garantes del orden constitucional, pero que como no ha habido un vocero que desmiente al señor Maduro, están dando a entender que están apoyando la posición antidemocrática y dictatorial del señor Nicolás Maduro. Nos referimos a los cuerpos de seguridad, Fuerzas Armadas, en toda su extensión de la palabra, que son los organismos que debían, en este caso, respaldar a Juan Guaidó. E inclusive, de acuerdo a lo que han dicho algunos voceros, como el señor Diosdado Cabello y algunos personeros del régimen, que son expertos en trasladar y generar miedo,
están hablando ya de desconocer la asamblea y por lo tanto puede ser que en algún momento traten de atentar contra el señor Juan Guaidó y contra toda la Asamblea Nacional. En este caso, ¿quiénes serían los protagonistas del cambio? ¿Los políticos venezolanos o el pueblo venezolano? Bueno, ratificando lo que decía Alfredo al inicio de estas palabras, es cierto que el liderazgo de Voluntad Popular, el directorio de Voluntad Popular a nivel nacional, están presos, la mayoría presos o exiliados. No solamente el caso de nuestro líder Leopoldo López y la entrega que ha tenido y de su esposa Lilian, que ha pasado con su familia toda esta situación terrible. Tenemos el caso de Freddy Guevara, asilado en la Embajada de Chile. Tenemos el caso de Carlos Vecchio. Tenemos el caso de un excelente representante internacional, un hombre de lucha que viene del estado Zulia y es el coordinador internacional de Voluntad Popular, Lester Toledo, exiliado, David Molanqui. Bueno, hoy está Carlos Vecchio, Juan Guaidó, dando la cara por el país. Y bueno, con todos, porque esto es una suma de todos. Yo hago referencia porque sabes que soy admirador de la lucha de los líderes de Voluntad Popular y desde el activista hasta arriba, ¿no? Y por eso estamos acá. Pero también de muchos otros partidos y movimientos y ONG y no políticos que han dado tanto por la lucha de Venezuela y que hay hoy que reconocer de manera muy sincera y que necesitamos de todos. Y hacemos un llamado, empezamos por el llamado que vamos a hacer y porque fue el Cabildo, a todas las organizaciones políticas, a que nos pongamos la mano en el corazón y pongamos el país y pongamos a Venezuela y los intereses de nuestro país y de nuestra gente por encima de cualquier otra situación o cualquier otro pensamiento. Y en este momento nos llenemos de fuerza y de fortaleza ante esta oportunidad de oro que tenemos acá para recuperar nuestra libertad y nuestra democracia, y seamos una sola voz con nuestro presidente Juan Guaidó para el rescate de la democracia de nuestro país. También hacemos un llamado, y para eso fue el Cabildo. ¿Cómo vamos a ejecutar eso? Bueno, necesitamos de todas las fuerzas vivas del país, necesitamos de los militares venezolanos. Hago un llamado a los militares venezolanos, a los mandos medios, que son partes y víctimas, muchos perseguidos y sus familias pasan las necesidades que pasa el pueblo venezolano, a que hoy den un paso al frente por la libertad de Venezuela. Hoy es la hora de Venezuela, es la hora del país, así como a la sociedad civil, a que no se dejen llevar por las informaciones que hay en las redes sociales y que son especialistas estos organismos de seguridad como el G2 cubano y otros organismos que los hacen desilusionar o les siembran algún tipo de información que les genera frustración y desesperanza. Es la hora de creer en Venezuela, es la hora de creer igual a nuestros muchachos de las universidades que han dado su vida en las calles y que van a ser grandes protagonistas de la reconstrucción del país. Que han sido la fuerza generadora, la dinámica de los cambios y de todas las protestas políticas que se han hecho en el país. Bueno, a la iglesia, a los gremios, como lo dije hace rato, a las instituciones, a los cuerpos policiales. Es la hora de todos los venezolanos, es la hora de todos los venezolanos para salir de esta pesadilla. Y para eso fue el Cabildo. Guaidó puede ejecutar su mandato si nosotros como venezolanos lo colocamos en el puesto en la posición de ejercer ese mandato, de darle esa facultad de ejercer ese mandato. Ahí quiero llegar. Esto que has tocado me parece que es neurálgico, amigo, y ustedes ayer me lo hacían llegar de alguna forma y hoy lo pudimos apreciar también en las redes sociales. Esta mañana amanecieron encendidas, hay una dinámica en todos estos aspectos. El problema está cuándo vamos a llamar para elecciones, porque las personas, y es lógico que el pueblo venezolano quiera ver ya un cambio, o sea, quiera ver el proceso de transición en marcha en toda su potencialidad. Este es el punto de partida, pero lo quisieran concretar
rápidamente, porque hay una variable que utiliza la dictadura, tanto la dictadura cubana como la dictadura venezolana, y recordemos bien que la dictadura cubana está detrás de todo esto, que es el tiempo. Ellos apuestan en el tiempo porque con el tiempo y con los mecanismos que tienen, hacen que aparezca o pueda aparecer en este caso el presidente interino como una figura decorativa y no como un presidente en ejercicio de las funciones, que es lo que quiere ver el pueblo de Venezuela y es lo que anhela el pueblo de Venezuela en el proceso este de transición. El llamado a las elecciones. Hay un periodo constitucional de 30 días llamado a las elecciones, pero no ha habido un pronunciamiento, en este caso por el señor Juan Guaidó, sobre este aspecto. ¿Cuál es su punto de vista sobre este aspecto? Hay que llamar elecciones prontamente. Mire, nosotros estamos viviendo en este momento una situación sui generis muy especial y será la Asamblea Nacional y será el presidente Guaidó y será los gremios y las universidades y los grandes juristas del país quienes nos darán las herramientas para la continuidad de lo que tiene que venir. ¿Por qué le digo esto? Si tuviéramos en una situación normal, el presidente de la Asamblea Nacional y inmediatamente ejecutado esto con todas las instituciones y el respaldo, no solamente institucional, sino de donde se sostiene el régimen, que es el poder militar, ¿no? Nosotros pudiéramos decir que en un breve plazo podíamos estar renovando los poderes, el CNE, porque con ese poder actual nosotros no podemos convocar unas elecciones. No es posible con las personas que están allí asumiendo esos cargos. Entonces, esos son temas que se van a ir definiendo, en esta transición. Es verdad que la Constitución contempla 30 días para el llamado a elecciones, y ese es el tiempo que estaría en la presidencia mientras se hace el llamado a elecciones, hasta que se ejecute la nueva elección. Pero como es una situación muy especial, tenemos que ver cómo vamos a definir en los días por venir para poder primero adecuar el terreno con las instituciones que están secuestradas en Venezuela, para entonces poder ejecutar tal cual dice la Constitución el mandato. Correcto, porque nosotros también hemos visto cómo se ha manejado el gobierno de Chávez y el gobierno de Nicolás Maduro. Tienen una predilección por el secuestro institucional de todas las instituciones para tener el total control, y usan al Tribunal Supremo de Justicia más que para impartir justicia, para crear la coerción de la sociedad, porque también apuestan a las emociones de la gente. Ellos tratan de triturar las emociones de los venezolanos, las emociones de las personas que están dentro del país, y esta forma discursiva va dirigido a eso, a quebrantar la emoción de esperanza, de fe en el cambio, de fe en la transición. Ya sabemos cómo actúa el modelo de Maduro y el modelo cubano, que es el que está detrás de todo esto, que precisamente usan al Tribunal Supremo para impartir lo que vea más justicia, pero realmente son mecanismos de coerción, porque ellos atentan contra las emociones, ellos trituran las emociones de las personas para borrar la esperanza en todo proceso de cambio. Y generalmente el ser humano va creciendo y va necesitando este proceso, y sobre todo cuando ha pasado por lo que vive el pueblo venezolano. Nosotros, de verdad, con la mano en el corazón, en nombre de todas aquellas personas, sin hacer política, que no es la razón de ser de nuestro programa, pero en manos de todas aquellas personas que están desesperados, están precisamente acelerando este proceso de cambio, porque Venezuela lo necesita. Entonces, este proceso de llamar a elecciones y de un CNE secuestrado por el régimen, de una fuerza armada secuestrada por el régimen, y de una cantidad de grupos paramilitares que tienen para infundir el odio como herramienta de coerción, para atentar contra el orden constitucional, como lo han hecho hasta quebrantarlo totalmente, no llega a un punto de inflexión en la política venezolana, que la única forma de que pueda preservarse la integridad de Venezuela es a través de un proceso de transición. Si perdemos este espacio, perdemos esta oportunidad, va a haber una dictadura férrea ahí en los próximos años. No sabemos la cantidad, no tengo ni idea, y las personas que se han expresado no tienen idea, pero hablan de unos cuantos años, de unas cuantas decenas de años. Entonces, llegamos al punto que todos queremos. Comenzó el proceso de transición,
deberá llamarse a elecciones por un problema de no crear un vacío constitucional, de acuerdo a lo que nos dicen algunos expertos que nos han estado asesorando en el tema y de algunos expertos que han participado en el programa de Fernando de Rincón en CNN Conclusiones, que fue extraordinario y muy meritorio desde el punto de vista informativo, de Patricia Poleo con el programa también Agárrate, que fue muy importante de las reflexiones que hizo. Carla Angola, de aquí le mandamos un beso también, un abrazo, que ha sido de verdad una persona extraordinaria desde el punto de vista periodístico, porque ha estado al lado de la verdad y ha estado todo el tiempo encendiendo esa llamita que nosotros llamamos libertad, por cuanto la democracia se traduce en eso, en libertad, en amplitud. Y cuando digo encender, es que la información de por sí va dirigida a aumentar la fe, a aumentar precisamente esa opción. Me declaro admirador de Carla Angola. Muchas veces, y aunque Carla una no gran le gusta, mujer venezolana, y aunque ella no le gusta a estos aspectos, honor a quien honor merece, también tenemos que reconocerlo. Ahora, finalmente, le hemos reconocido el trabajo de todos los periodistas que se han destacado. Aquí pudiéramos hablar de muchos más periodistas, del trabajo que han estado haciendo, incluso a riesgo personal, porque estamos identificados con la transición. La pregunta final que nos haríamos en este caso, se llamó elecciones. Nicolás Maduro, en el video que ustedes vieron, se refiere a Juan Guaidó, presidente interino, y dice con qué programa. Y más adelante dice qué va a hacer al otro día. O sea, evidentemente que está tratando de sacar información porque desconoce los escenarios en los cuales se va a mover la oposición. Es la interpretación personal que yo le doy. Pero también una forma de decirle al pueblo, ellos no tienen programa, aquí la solución la tenemos nosotros. No, señor. Ellos no tienen la solución. Tuvieron una opción de 20 años, tiempo suficiente para demostrar la inviabilidad de su proyecto. Pasó en la Unión Soviética, pasa en Cuba, pasa en Nicaragua, está pasando en Venezuela y amenaza con trasladarse a otros países de América Latina que están dando una señal un poco contradictoria y pudiéramos decir hasta cierto punto triste, porque se ven indicios de retomar este modelo. Finalmente, ¿qué le queremos decir en este caso, amigos, a los venezolanos en este proceso de transición? ¿Va, no va? ¿Se llamará elecciones? El proceso de transición está en este momento naciendo en Venezuela y depende de todos los venezolanos que esto siga adelante. Yo la invitación que le hago, como lo hice ahorita, es a todos los venezolanos, incluyendo las instituciones y los militares, que ya tocamos ese tema, es que tenemos que creer todos en que es la hora de Venezuela, que es ahora, y que es ahora, y sé que hemos luchado mucho en el tiempo y el costo que ha tenido, y los muertos, los presos, los torturados, pero la mejor manera de rendirle honor a los caídos y a todos los que han pasado tantas vicisitudes y a la gente que sufre y que no tiene alimentos y no tiene salud, es creer en esta hora y salir a la calle y salir a respaldar las instituciones que haya que respaldar, en este caso la Asamblea Nacional, y salir a conquistar la libertad de Venezuela. Es la hora de los venezolanos, es nuestra hora, desde donde estemos, y vamos a ser protagonistas de la reconstrucción del país. Y todos los miles y millones de venezolanos que han caminado por América Latina, bueno, no, tranquilo, mañana tranquilo, porque aquí vemos en este caso emocionado a John Rey. Van a caminar mañana, van a regresar a reconstruir el país. Eso era todo, hermano. De acuerdo, te agradezco mucho tus palabras. Realmente hemos tenido hoy amigos nuestros, amigos de las redes, colegas de todas las partes del mundo que nos están viendo. Hemos tenido una oportunidad extraordinaria en la mañana de hoy para reflexionar sobre estos temas. Hemos tenido muchas razones para afirmar que ya comenzó el proceso de transición en Venezuela, con estos señalamientos del señor Luis Almagro, con el llamamiento que hacía ayer el propio presidente Juan Guaidó, inclusive la página de Wikipedia ya lo reconoce como presidente interino, y aunque dice que la presidencia está en disputa, ya lo reconoce a Juan Guaidó como presidente interino. La comunidad internacional en los próximos momentos, que siempre ha sido muy recelosa en estos aspectos, lo irá reconociendo y en esa medida va a crecer su autoridad. Ahora, la verdadera autoridad del señor Juan Guaidó va a residir en el pueblo de Venezuela, y él ahí llamaba a respaldarlo.
y nosotros debemos respaldarlo en todos los sentidos de la palabra, sobre todo los que amamos el proceso de cambio como la solución o como la salida, como lo vio en su tiempo Leopoldo López, como lo vio en su tiempo María Corina Machado, como lo vio en su tiempo Antonio Ledesma. Esta salida desde el punto de vista legal y constitucional es precisamente la transición. No hay otra fórmula, no hay otra solución. Es el modelo que nos trajo hasta aquí, enterrarlo definitivamente y volver a retomar el modelo de la libertad, el modelo de la democracia, el modelo de la apertura, el modelo de los sueños, el modelo que queremos nosotros para Venezuela. Si Simón Bolívar estuviera aquí en estos momentos con la misma figura con que entró al Congreso de Angostura, diría transición, diría libertad y diría democracia. Honremos su legado, honremos su memoria, honremos su ideal, honremos a Venezuela. Los cubanos y los demás latinoamericanos del mundo, apoyemos a los venezolanos, donde quiera que estén. Hagamos de Venezuela realmente el país bello que nosotros queremos, y para eso, John, te necesitamos a todos los profesionales, necesitamos a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros médicos, a todos los venezolanos, porque son personas dignas, apoyar este proyecto político que se ha tratado de enterrar y se ha tratado de vender como el disparate del siglo, pero realmente, como dijo acertadamente el documental La peste del siglo XXI, precisamente es este modelo dictatorial y abusivo. Honor a los caídos, un abrazo a las madres venezolanas que con su dignidad han formado una familia de la cual yo me siento orgulloso de pertenecer. Y usted siempre, amigo mío, ya que hemos llegado al punto final, recuerde, usted podrá tener un problema, podrá tener muchas cosas lindas. Hoy tenemos una ventana abierta, que es la ventana de la transición, para tener muchas razones, no solamente para conversar con Alfredo, sino con toda la sociedad venezolana y con toda la sociedad global. Los quiero mucho. Llenémonos de fuerza, de fe, de fortaleza, que vamos a conquistar la libertad de Venezuela. Bendiciones, es la hora de Venezuela. Bendiciones al pueblo venezolano. Dios bendiga a Venezuela.